Y adultos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Cuadrante, hoy lunes 20 de mayo, transmitiendo en vivo desde las oficinas, desde los estudios de Canal 10, aquí en la pachuqueña Avenida Revolución. Y hoy, como cada semana, le traemos una entrevista, una charla con los personajes que están prácticamente inmersos en un proceso electoral, un proceso que va a llegar ya a su fin en unos 10 días, 12 días, ya estaremos prácticamente todos los ciudadanos acudiendo a las urnas a votar. Y sin mayor preámbulo, le diré a nuestros amigos de producción si nos pueden poner la semblanza de nuestro invitado de esta noche. Andrés Velázquez Vázquez, originario de la Misión, Estado de Hidalgo. Cuenta con la licenciatura en Desarrollo Agropecuario por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue jefe del Departamento de Control de Vigencias de Derechos en el ISSSTE, director del Tecnológico de Tula. En 1992 ingresó a la Procuraduría Agraria como jefe de capacitación, donde posteriormente fue jefe de residencias en Pachuca y más adelante subdelegado jurídico de esa institución en el Distrito Federal. En la Secretaría de la Reforma Agraria fue director de operación del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario, en donde concluyó siendo delegado en el estado de Morelos. Ha sido responsable administrativo de la Secretaría de Planeación del Gobierno de Hidalgo en la residencia de Izayuca, asesor de temas agrarios en el Congreso del Estado. Fue consejero y vicepresidente de Canaco Servitur Pachuca, integrante del Patronato para la Conservación del Centro Histórico de Pachuca. Fue presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Consejo Consultivo Ciudadano de Hidalgo. Candidato suplente a la alcaldía de Pachuca en 2016. Candidato suplente de senador en 2018. Procurador agrario del Estado de Hidalgo de 2018 a 2024. Actualmente es el candidato a diputado local por el Distrito 13 de Pachuca de la alianza Sigamos Haciendo Historia en Hidalgo. Andrés Velázquez Vázquez, candidato a diputado local por el Distrito 13 de Pachuca. Candidato, gracias, bienvenido. Alex. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Alex. Es un gusto estar aquí en este gustado programa, que además para mí es algo muy importante poder transmitir nuestros intereses, nuestros deseos para la sociedad pachuqueña del Distrito 13 y también para todo el estado, Alex. Bueno, y le comentamos que precisamente el candidato hoy, como todos los días, ha tenido agenda de trabajo y hoy precisamente viene de un evento. Sabemos que a veces las entrevistas con los candidatos precisamente radican en esto, en su agenda. Sobre todo ya estamos a unos días, como lo comenté hace unos momentos, de ir a las urnas todos los ciudadanos. Los invitamos a que voten y el llamado siempre desde este programa y desde los espacios de Canal 10 es: salgan a votar por quien quieran, pero salgan a votar, porque finalmente de esta manera es como gana la democracia. Pero bueno, Andrés, cuéntanos, tuviste un evento hace un momento con los maestros. ¿Cuál es el ánimo, cuál es el sentir a unos días de que la gente acuda a las urnas? Gracias, Alex. Pues muy contento, muy emocionado, porque fíjate que hemos hecho recorridos por el centro histórico. Te platico, yo fui comerciante durante 25 años en lo que tiene que ver esta parte tan importante de la economía de nuestra ciudad. Entonces, hemos hecho esos recorridos también en los barrios altos, en los fraccionamientos, en los ejidos. Como bien lo comentaba la semblanza, he estado participando en la Procuraduría Agraria durante muchos años, entonces he tenido la oportunidad de estar en contacto con los campesinos, con los ejidatarios, las ejidatarias, los comuneros y también con los grupos indígenas de nuestro estado. Entonces, para mí es un gran privilegio platicar, comentar, escuchar todo lo que tiene que ver con las necesidades fundamentales del Distrito 13.
Te platico, Alex, que el Distrito 13 comprende lo que es el centro histórico, el reloj monumental, las calles de Guerrero, Morelos, Hidalgo, los mercados, el mercado 1 de Mayo, el mercado Nuevo Hidalgo, el mercado Benito Juárez, los barrios altos desde la Alcantarilla, pasando por el Arbolito, el Atorón, el Porvenir. Hemos respirado la historia de Pachuca, que como tú bien sabes es una ciudad que tiene una historia extraordinaria desde sus orígenes mineros. Entonces, de verdad que a mí me ha parecido una grata experiencia encontrar amigos, encontrar personas que me han acompañado a lo largo de mi vida. Te platico muy brevemente, yo estudié en Escuela Justo Sierra, es el que parece Castillito ahí en Guerrero, viví en la calle de Simón Bolívar, en el barrio de La Palma. Después ya me pasé. Uno de los más tradicionales de Pachuca, por cierto. Efectivamente, uno de los barrios más tradicionales. Y broncos. Y además broncos, porque hace muchos años había grandes peleas entre los de La Torón contra los del Arbolito contra los de La Palma. Bueno, por ahí estuvieron también, recordarás lo de la banda de los calcetines, Así ¿no? es. Los famosos calcetines. Pero todo esto es parte de las leyendas, de la historia, de lo que tiene que ver con los antecedentes de una gran ciudad que yo amo, que yo admiro, quiero mucho, que es Pachuca la Bella Airosa. Hoy, ¿qué queda de ese Pachuca, Andrés Velázquez? Tú lo acabas de recordar. Hace unos años, pues Pachuca prácticamente se ha distinguido por esos barrios bravos y esas leyendas que tú dices. Hoy, ¿qué queda de ese Pachuca? Mira, hemos recorrido, y lo digo con el mejor de los ánimos, hemos encontrado una ciudad abandonada en sus servicios fundamentales como es el agua, la electricidad, el tema de la basura, el tema de la inseguridad. Entonces necesitamos recuperarla, ¿sí? Y para eso tenemos pues la oportunidad a través de la candidatura de la Diputación 13. Vamos por doble vía, Alex, una por la vía plurinominal y por la vía de la votación, pero tu servidor ha decidido junto con quienes me acompañan, que son dos grandes mujeres, la presidenta del comisariado ejidal de Tlapacoya, es la primera mujer comisariada en 100 años, en un ejido que en este caso está en la zona conurbada de Pachuca, y la otra es la maestra Marta Santamaría, que es una luchadora social, que es una mujer entregada sobre todo a las personas más necesitadas, a las personas vulnerables. Entonces, esto tiene que ver mucho con el reconocimiento a las mujeres, con mi aprecio a que las mujeres deben ser parte de la vida política, económica y social de nuestro país. La equidad y la paridad de género son parte de la política del presidente Andrés Manuel López Obrador y también del gobernador Julio Menchaca Salazar, que desea impulsar a las mujeres en todos los sectores que tienen que ver con el desarrollo económico de Hidalgo. Entonces, pues la verdad es que ha sido una campaña llena de mucha calidez. Hemos estado en muchos barrios, hemos siempre recibido el cariño, el afecto, sobre todo de los adultos mayores, Alex, porque han recibido el apoyo del presidente, han recibido los jóvenes su beca, quienes participan en lo que tiene que ver con los jóvenes construyendo el futuro también, y en los ejidos hemos recibido el apoyo porque han recibido también el programa de Sembrando Vida. Entonces todo eso tiene mucho que ver con lo que ahora construiremos como el segundo nivel de la cuarta transformación. Digamos, ese voto corporativo ya lo tienen, porque dicen que el voto corporativo no existía, ya lo siguen teniendo. ¿Ese es el voto corporativo que ya pueden tener ustedes? Yo creo que no, Alex. Yo creo que tenemos que ser humildes y tenemos que reconocer que la gente necesita conocernos, que tenemos más territorio y menos escritorio, pero además escucharlos, porque no queremos ser los candidatos de que llegan, saludan, medio escuchan y se van. Yo creo que es el momento de que las personas compartas con ellos sus ilusiones, sus anhelos, sus tristezas, también lo que tiene que ver las necesidades. Hoy en día tenemos un problema muy fuerte con el agua. Los barrios altos no tienen agua. Pero esto derivado, y no por echarle la culpa a nadie, esto derivado de la falta de inversión en la infraestructura de distribución del agua. Pero también tiene que ver con el valor y el aprecio que tengamos por el agua. Hoy en día desperdiciamos un promedio de 20 litros por persona, amén del desperdicio que se da en las tuberías, el huachicoleo del agua, Alex.
e incluso muchas empresas no pagan el agua, ¿sí? Entonces es importante que hagamos la conciencia de que tenemos que cuidar, proteger el agua y sobre todo pagarla para que haya la infraestructura necesaria y tengamos suficiente agua. El día de hoy, te lo platico con conocimiento de causa, el gobernador está invirtiendo en lo que tiene que ver en los pozos, hay que darles mantenimiento. Hay 8 pozos en el ejido de Telles y otros pozos en ejidos circunvecinos. Entonces los ejidatarios están participando de verdad con mucho ahínco en el tema de que todos tengamos agua suficiente, sobre todo los barrios altos, sobre todo las colonias del centro histórico que tienen una infraestructura muy antigua. Entonces necesitamos recuperar ese esplendor que tiene Pachuca, necesitamos jardines, necesitamos lugares de esparcimiento, canchas, donde los jóvenes puedan en un momento dado ir hacia apreciar el deporte, porque hay que evitar que se vayan hacia las drogas o hacia el crimen organizado. Entonces, no hay mejor manera como el deporte, las artes y la cultura que debemos impulsarle en los barrios altos. Hoy tenemos en día un barrio muy importante. Claro, todos son importantes, pero se ha iniciado el turismo en el caso de los barrios altos, como es el barrio del Arbolito, un barrio mágico, ¿no? Entonces, hemos conocido todas esas necesidades. El tema de la inseguridad está muy fuerte en esos barrios altos. En los negocios necesitamos impulsarlos para que haya empleos, para que haya turismo, para que haya economía. Necesitamos rescatar los mercados, Alex. Están en condiciones deplorables, en condiciones muy complicadas. Si no rescatamos la economía del centro histórico que está en manos de los mercados, corremos el riesgo de que nuestra ciudad sea cada vez menos visitada por los turistas, incluso por los mismos pachuqueños que viven en el sur. Bueno, los turistas cuando vienen pues no tienen nada más que la Plaza Independencia y están en unas condiciones precarias. Sí, efectivamente nuestro reloj está prácticamente abandonado, o sea, lo vemos todo rayonado, todo lleno de escombros, pero fíjate que hay buenas noticias. No siempre soy muy dado a quejarme, no, al contrario, tenemos una ciudad que la vamos a rescatar desde el Congreso, apoyando a Jorge Reyes, que es uno de los candidatos jóvenes, la promesa de Morena, decimos, en términos de que estamos confiando en él, en su capacidad, en su inteligencia, en esa visión que tiene, porque ha participado en el gobierno del Estado como parte de la infraestructura urbana y tiene el conocimiento para rescatar a Pachuca. Obviamente tenemos que ayudarlo. Desde la sociedad civil tenemos que buscar mecanismos de apoyo también, porque pues de nada sirve que se hagan rutas de recolección de basura y pasa la basura a las 10 de la mañana y ya a las 11 ya alguien dejó 5 bolsas de basura, ¿no? Una También corresponsabilidad. Una corresponsabilidad social. El tema del agua, tenemos que desperdiciarla menos, Alex. Una persona aproximadamente desperdicia entre 20 a 25 litros diarios. Imagínate todo lo que se desperdicia, más aparte lo que se pierde en las tuberías, lo que se pierde en el huachicoleo. Hoy en día incluso pues hay empresas e incluso instituciones que no pagan el agua, pero sí exigen que se les surta oportunamente. Entonces hacemos un llamado a la conciencia social, a la conciencia. ¿Y tenemos nombres de estas empresas, Andrés? Sí, seguramente. ¿Quieres? Mira, ese tema obviamente como candidato no quisiera yo señalarlo, es un tema que lo tiene Casim, pero sí sabemos de empresas e instituciones que se resisten a pagar el agua. Pero también, como te comento, necesitamos iniciar políticas públicas de concientización del valor y el aprecio del agua, porque es un recurso junto con el suelo, que son recursos que no vamos a poder recuperar y que si no cuidamos el medio ambiente, pues las futuras generaciones van a sufrir, sobre todo por el tema de una hambruna que se aproxima en 10, 15 años y que esto es originado por las grandes migraciones, pero también porque hemos abusado del suelo y del agua. Candidato, a ver, vamos por partes. Claro. El tema del agua, acabas de dar en el clavo, hay empresas que no pagan el agua y nosotros sí tenemos como periodistas identificados más o menos quiénes son, pero a veces ese reclamo social es el ciudadano común no paga el agua un mes y se la cortan y lo dejan sin agua hasta que pague. Así es. Pero vemos que hay no miren a todos con la misma vara. Los grandes consorcios pueden pasar años y años y no les cortan el agua. Se debe regular, se debe legislar, porque vemos que hay como de la autoridad
manita blanda para estas, y son muy, les dan permiso, Condescendientes. son muy blandengues. Se debe de legislar esta parte de obligar a los consorcios para que paguen el agua, o sea, porque no hay una ley que los obligue, no hay una ley que los regule. No sé si está dentro de las políticas o de los planes de Andrés de impulsar alguna cuestión, o se debe regular, o se debe nada más simplemente hacer un llamado a las autoridades de, pues, hay que medir con la misma vara a todos. Yo creo que en ese tema, Alex, todos tenemos que contribuir. Y si hay necesidad de legislar para que podamos en un momento dado tener obligatoriedad de una responsabilidad, lo vamos a tener que hacer, ¿sí? Y te hablo de dos temas, el suelo y el agua. Y en ese sentido, tu servidor que he participado en el gobierno federal en estos dos grandes temas, el artículo 27 constitucional establece que las tierras y aguas son propiedad de la nación, es decir, son de todos y tenemos que compartirlas, pero tenemos que cuidarlas. Y el cuidar significa no únicamente el decir, pues vamos a cobrar por el uso del agua, no, tiene que ver con mecanismos y políticas que te hagan ahorrar el agua, cuidar el agua y sobre todo eficientar su servicio. Entonces, por eso es muy importante que no nos conflictuemos por el agua, porque si no generamos violencia. Imagínate la violencia en términos de posesión de la tierra, ahora imagínate la violencia en el agua. Las guerras. Ya se registró un enfrentamiento en Ixmiquilpan precisamente sí. este fin de semana por la escasez del agua. Eso es muy grave porque entonces empiezan a brotar este tipo de incidentes. Así es. Y ya las luchas próximas dicen van a ser por el agua. Ni siquiera por el petróleo, por el agua. Así es. Y en ese término también, Alex, sí tenemos que ser muy conscientes que el agua es de todos, que hay que compartirla. Obviamente, primero, pues el agua es para los hidalguenses, pero también tenemos que pensar cómo compartirla y cómo ser parte del programa que está manejando Claudia, nuestra candidata a la presidencia de la República, en términos de abastecer la zona metropolitana, los estados del centro del país de este vital líquido, y eso tiene que llevar con una política de retroalimentación. Yo te doy el agua, tú que me compartes. Porque también si no caeríamos como en el caso del petróleo, dirían los tabasqueños y los campechanos, como el petróleo es nuestro, pues ya no lo compartimos con Hidalgo, ¿no? Entonces empezaríamos a, diríamos, darle una ruptura al federalismo, y eso no nos lleva a nada bueno. Entonces, por eso yo no coincido con quienes han abanderado políticamente el tema del agua. Es un tema que tenemos que ser responsables y sobre todo… Sí, porque muchos candidatos traen el tema, pero a veces Sí. parece que nada más le están dando a tole con el dedo a la gente, porque Así es. realmente no traen la solución, solamente les dicen, sí les voy a solucionar el agua, pero no les dicen cómo. No, y además de ello tenemos que buscar nuevas tecnologías del agua. Tenemos que buscar mejores mecanismos. Te pongo un ejemplo, ¿no? Muchos campesinos de nuestros ejidos pues ponen canaletas alrededor de sus techos de doble lámina. ¿Para qué? Para que el agua, captar el agua, y ese es un agua que también debemos utilizar. Actualmente te comento, Alex, que en las últimas actividades que realicé en la Procuraduría Agraria como titular fue trabajar con el ejido de Telles, con otros ejidos de varios municipios, porque el gobernador está invirtiendo una cantidad considerable para que se les pueda dar mantenimiento a los pozos, se pueda generar una infraestructura hídrica muy importante y no padezcamos de agua en los próximos años. Que además debo de decir, Pachuca sí efectivamente ha padecido de agua, pero no como Monterrey, por decir algo. Nuevo León, dura la crisis ahí. Ahí sí estuvo un garrafón de 20 litros, te costaba 800 pesos. Candidato, si me lo permites, vamos a nuestro primer corte. Regresamos contigo para seguir platicando de este tema. Claro que sí. Vamos a nuestro primer corte y regresamos. En la entrevista estamos con Andrés Velázquez Vázquez, candidato a diputado local por el Distrito 13 de Pachuca. Regresamos. Te esperamos. La cita es este viernes 31 de mayo a las 10 a.m. a la gran Expo Lobos que la Universidad de Durango tiene preparada para ti. Ven y conoce la oferta educativa, laboratorios, nuestro plan educativo, talleres y mucho más. Ven por tu beca y sé parte de una de las redes universitarias más grandes del país. Universidad de Durango, siempre grandes, siempre lobos.
Regresamos a Cuadrante, estamos platicando con Andrés Velázquez Vázquez, candidato a diputado local por el Distrito 13 de Pachuca, de la Alianza Morena y Nueva Alianza. Agradecemos mucho a la gente que se está conectando a través de esta transmisión. Recuerden, lo pueden hacer de manera simultánea a través de Canal 10 y de Grupo Cuadratín. Andrés, estamos platicando del tema del agua, eso es lo que más reclama hoy la gente. Estamos platicando precisamente, ya se registró el primer enfrentamiento por la escasez del agua. Fue en el municipio de Ixmiquilpan, lamentable, esperemos que no se vuelvan a repetir episodios de este tipo, pero como van las cosas, pareciera que las próximas guerras van por el agua. Tú decías, sí se puede solucionar con nueva tecnología, con recursos, con inversión, que es lo que ha venido diciendo los candidatos. Sin embargo, ¿está el recurso disponible? ¿Se podrá lograr en ese sexenio resolver el tema del agua? Es un tema a largo plazo. Fíjate que afortunadamente, como lo platicábamos, Alex, hay tecnologías del agua. Con agua tiene una gran experiencia el Instituto Nacional del Agua también. Los gobiernos estatales hemos hecho un trabajo, y lo digo porque tú lo sabes, yo participé como procurador agrario en dos temas fundamentales. Uno, la tierra, y dos, el agua. Entonces, quienes hemos participado en estos dos grandes temas, creo que tenemos las soluciones, solo es cuestión de que tengamos una misma línea de acción desde el gobierno federal, el gobierno estatal, los municipios y el Congreso estatal. Entonces, es cuestión de sentarnos, de trabajar y sobre todo con voluntad podemos resolverlo. Yo siempre he dicho que todo en la vida tiene solución, menos la muerte, y que nada es tan grave ni tan difícil que no podamos resolverlo. Cuando hay voluntad, cuando hay deseo, nos sentamos en la mesa, conciliamos y sobre todo buscamos que el mayor número de ciudadanos sea beneficiado. Te hablaba de la inversión que está haciendo el gobernador en los ejidos de Telles y en otros ejidos, precisamente para que en el futuro no le falte el agua a los pachuqueños, a los hidalguenses principalmente. Candidato, hace un momento hablabas tú precisamente del tema de los barrios mágicos, este modelo que se instauró en Pachuca, pero también tocaste un tema interesante, la delincuencia está sobrepasando la ciudad de Pachuca, ya vemos casos delicados que antes no veíamos, hasta hace unos años no los veíamos, pero entonces, ¿cómo impulsar este proyecto de barrios mágicos en barrios que están azotados por la delincuencia? ¿No es una ocurrencia de las autoridades? No, fíjate que Hidalgo tiene 1,172 núcleos agrarios que le generan una economía fuertísima a nuestro estado. Un ejemplo, los 40 balnearios que tenemos en lo que es el corredor acuático. Son balnearios que todos los fines de semana están llenos al máximo por turistas de la Ciudad de México y de la zona metropolitana. Pero también tenemos 9 pueblos mágicos, que igual, entre ellos obviamente el primero que fue Huasca, que están abarrotados de visitantes. Pero también esos turistas hay que traerlos a Pachuca, al centro histórico, a que puedan apreciar pues las tradiciones, la cultura, la gastronomía de Pachuca. Y para ello, pues obviamente tendremos que invertirle. Tú sabes que a todo hay que invertirle, no es un gasto, es una inversión. Totalmente. Entonces tenemos que invertirle en los barrios altos, uno, remodelarlos, dos, generar… Y que a veces ni siquiera es de recursos, candidato, no, es de creatividad. Creatividad, de iniciativa. Yo tenía un lema en la Cámara de Comercio cuando fui presidente que decía, la actitud es innovar. ¿Sí? ¿Y por qué decimos que la actitud? Porque tiene mucho que ver con un tema que es importantísimo en un comerciante, es buscar, gestionar y sobre todo traer nuevas cosas. Entonces, pues en los barrios altos hay el motocross urbano, que baja por las calles de las ciudades mineras, entre más pronunciadas, pues más adrenalina te produce y más deportistas acuden, ¿no? Entonces, yo platicaba hace unos días con Jorge Reyes, necesitamos impulsar los pueblos mágicos y los barrios mágicos y los barrios en lo que solo tenemos uno en Pachuca. Que solo tenemos en este caso el Arbolito. El Arbolito es un barrio pues que tiene muchas tradiciones, desde sus callejuelas, desde sus cantinas y otras cosas que son parte de la historia y las tradiciones del Arbolito y de otros barrios, porque están pegados, ¿no? O sea, todo lo que es la calle de Observatorio, que viene a dar atrás de la universidad y que viene a dar a Bravo, de ahí a Guerrero. ¿Te acuerdas que antes decíamos vamos a guerrerear? Que significa… Hasta la fecha alguna gente… vamos a guerrerear, que significa ir a comprar. Pero ¿cómo vamos a ir a comprar si hay inseguridad?
Pero para eso tenemos que darle recursos al municipio para que tenga una mejor policía, los policías sean mejores pagados, sean mejores capacitados, tanto en derechos humanos como en anticorrupción, y eso pues tiene que ver mucho con una policía coordinada. El Estado es el quien lleva la batuta, el orden de la seguridad en el Estado. Entonces necesitamos una policía turística, ¿sí? Necesitamos una policía amable, una ciudad agradable, necesitamos recuperar, hoy te decía, estuve en el... Que hoy parecería imposible la policía turística porque ni siquiera se dan abasto con la policía municipal. Sí, efectivamente. Primero tendremos que complementar los elementos que faltan, ¿no? Así es un tema muy complicado. Sí, pero eso tiene que ver mucho con los sueldos que se les pagan. O sea, la gente no, o más bien las personas que desean ser policías van y preguntan y el sueldo pues desafortunadamente es muy bajo. Muchos no arriesgan su vida por 8,000 pesos mensuales, no porque sea malo o sea denigrante, al contrario, necesitamos darles una buena capacitación, blindarlos contra la corrupción y sobre todo hacer carrera policial. Necesitamos una buena academia de policías aquí en Pachuca. ¿Para qué? Para que se coordine con el gobierno estatal, la policía estatal, y podamos ir evitando el tema de la inseguridad. Tiene solución. Candidato, tú lo comentaste hace un momento, tú vas por las dos vías, la representación proporcional y también por tierra, y mayoría relativa también. Dicen que cuando se registran por ambas fórmulas hay riesgo de perder. Y de alguna manera Andrés ya tiene asegurado su escaño en el Congreso, ya lo tiene asegurado, pero ¿tienes miedo de perder en las urnas? Mira, te platico, en las elecciones ese es el riesgo, es el riesgo de la democracia. Pero ahorita tú traías más o menos un parámetro, ¿no? Sí. ¿Cuál es el parámetro? Mira, debo reconocer con humildad, Alex, que uno tiene que esforzarse por el voto. Como decimos en la Procuraduría Agraria, la tierra es de quien la trabaja, aquí es el voto de quien lo trabaja. Entonces, afortunadamente hemos tenido muchos días de contacto directo con los electores, y el perder no está en mi mente. Sin embargo, también debo reconocer que la soberbia no es buena consejera, que hay que trabajar muy intensamente de la mano de los ciudadanos, invitándolos a votar este 2 de junio, 5 de 5, porque además creo yo, y así lo siento, que traemos los mejores candidatos, los mejores perfiles, desde nuestra candidata a la presidencia, nuestros senadores, nuestros diputados federales, nuestros diputados locales, nuestros presidentes municipales. Creo yo que somos la mejor opción. ¿Y eso qué tiene que ver? Con nuestra trayectoria, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo y sobre todo siempre respaldados por el trabajo del presidente. Traemos ahí de verdad un gran respaldo del presidente. Tú sabes que es uno de los mejores presidentes de la historia de México contemporáneo. Actualmente pues es uno de los presidentes más admirados a nivel mundial, ¿sí? Después del de la India. Pero también tenemos un buen gobernador, Julio Menchaca, que el día de hoy también las estadísticas lo señalan como uno de los buenos gobernadores, que está cercano a la gente, que sabe escuchar, que sabe resolver, y eso precisamente a nosotros nos abona muchísimo. Candidato, tus propuestas principales, ¿cuáles son para la gente que nos está viendo? Claro que sí. 1, impulsar el desarrollo económico del centro histórico. 2, darle el esplendor a Pachuca, ¿sí? Rescatando algo muy importante, sus mercados, ¿sí? Impulsar, ¿verdad? ¿En qué consiste este rescate de mercados? Mira, si visitas, hoy te platicaba que estuve en el mercado de la Surtidora, que en realidad se llama el mercado Francisco Madero, y la colonia es la Surtidora, ¿sí? Entonces los vemos descuidados, no por los locatarios, sino porque ha faltado mantenimiento. Los vemos, les falta pintura, les falta mantenimiento. Entonces necesitamos rescatar los mercados para que la economía se incremente. El mercado Revolución todos los domingos se cierra y eso les impacta a los locatarios. Sí, entonces necesitamos estar con ellos, gestionar y ver cuál es la mejor opción. Otro tema fundamental es la lucha contra la delincuencia y cómo dar lugares públicos de esparcimiento a los jóvenes, donde pueda haber teatro, música, donde pueda haber recreación, y eso tiene mucho que ver con darle mantenimiento a los lugares públicos. Tenemos un ejemplo también, el Parque Hidalgo, Alex, que tú y yo seguramente fuimos a jugar de niños ahí, está abandonado. Entonces, pero también no soy negativo.
yo creo que esta es una magnífica oportunidad para servir. ¿Cómo? Que este 2 de junio nos hagan el favor, y lo digo con mucha humildad, de confiar en nosotros, en los candidatos de Morena y Nueva Alianza, porque como lo ha dicho nuestra candidata, es tiempo de transformación, es tiempo de mujeres, de jóvenes. Hoy tenemos la posibilidad de que en toda la historia de nuestro país una mujer pueda ser presidenta, pero también un joven brillante, un joven que tiene muchos deseos de trabajar, que es Jorge Reyes, y lo estaremos respaldando desde el Congreso. Oye, hemos visto que Andrés Velázquez, y si no me equivoco, ha sido el único candidato que se ha reunido con un sector que ha sido prácticamente olvidado e invisibilizado, que son las agrupaciones de la sociedad civil. Así que por es. cierto, les agradezco mucho, nos hicieron una invitación, hemos estado trabajando de la mano con ellos desde hace varios meses a través de la Fundación para la Comunicación y el Periodismo, que yo me honro en presidir, y me hicieron favor de invitarme a un evento en donde tú estuviste presente y eres, parecer, el único candidato que ha sostenido un encuentro con ellos. ¿Qué hay para las agrupaciones sociales, candidato? Pues mira, vamos a tomarlas mucho en cuenta, Alex, porque la sociedad civil requiere ser escuchada. Las puertas abiertas del Congreso siempre estarán así, y además yo siempre he dicho que a la vida venimos a sumar amigos. Me considero que, si así es la voluntad ciudadana, me consideren su diputado amigo, porque a veces más vale un amigo que dinero, ¿sí? Y un amigo es un tesoro. Entonces, la amistad hay que cultivarla, es como una plantita. Y en ese cultivo está el escuchar, está el ayudar. A veces no se puede todo en la vida, claro, pero sí, tú sabes, cuando un amigo te ayuda de corazón, un amigo te es cálido, cuando un amigo te recibe con alegría, con entusiasmo, el amigo es donde te refugias ante una adversidad, ante una situación también de felicidad, de alegría, pero la amistad es algo invaluable, es la oportunidad que la vida nos da de tener hermanos más allá incluso de la familia, porque a veces hay amigos que incluso son más cercanos que la familia, por la confianza, por el hecho de compartir, convivir muchas cosas, pero siempre he dicho que la vida nos da la oportunidad de sumar amigos. Por eso desde el Congreso seré su diputado amigo. Si ustedes confían en mí, este 2 de junio, todo para Morena. ¿Cuál fue el acuerdo con estas agrupaciones? ¿Cuál fue el tema que más te llamó la atención? ¿Cuál fue en general los acuerdos? Pues mira, en primer lugar, ganando la elección, vamos a sentarnos con la sociedad civil, con sus organizaciones. Uno, porque tenemos que entender que son diferentes aspectos los que tienen las asociaciones. Entonces, lo mismo nos vamos a reunir con asociaciones que tienen que ver con profesionistas, ¿sí? Con el Colegio de Notarios, con el Colegio de Abogados, con asociaciones que tienen que ver con la tercera edad, con los jóvenes, con los niños, con la protección a los adultos mayores, con la cultura, con las artes. Tenemos asociaciones de músicos, de actores, de poetas, que hemos ido olvidando la poesía, hemos ido olvidando cosas tan hermosas como el bolero, como el romanticismo, como todo aquello que es parte vigorosa del ser humano. La sensibilidad tiene que estar siempre a flor de piel para poder escucharlos a todos y ver en qué los acompañamos y también en qué disfrutamos, porque muchos poetas que les gusta la bohemia, que les gusta de alguna manera transmitir ese conocimiento, esa experiencia de una poesía, porque la palabra es un arte. Entonces, es importante escuchar a toda la sociedad. La Cámara de Comercio, pues es una asociación civil, donde nos reunimos personas que nos interesa impulsar nuestros negocios, o el Club Rotario, o el Club de Leones, en fin, hay una gran diversidad de asociaciones y que son parte de la sociedad, que la estaré escuchando, porque invariablemente, como lo he reiterado muchas veces, el escuchar es un privilegio del ser humano antes de actuar para poder beneficiar a los demás. La basura es otro tema que tiene ahogados prácticamente a los pachuqueños. ¿Qué hay con este tema, candidato? Bueno, en ese sentido, Alex, tenemos que impulsar con desarrollo económico al municipio. ¿Para qué? Para que se puedan generar los recursos suficientes para que el municipio tenga la posibilidad de generar nuevas rutas de recolección, crear nuevas rutas de recolección, pero también necesitamos que la sociedad nos ayude, porque no tiene caso tener una buena ruta de recolección que pasa lunes, miércoles y viernes de 10 a 11 de la mañana y a la 1 de la tarde ya tienes montones de basura. Entonces necesitamos cuidar y proteger el medio ambiente, pero hacer conciencia de que necesitamos colaborar sobre todo desde la sociedad.
Candidato, desafortunadamente el tiempo se nos ha acabado. Tu mensaje final para la gente que nos está viendo, es todo tuyo el escenario. Claro que sí, Alex. Pues en primer lugar, agradecerte la oportunidad de estar en este gustado programa e invitarlos que este 2 de junio salgan a votar, sobre todo porque es un privilegio de nuestro país. México ha entrado en una era de la democracia. Vamos a decir que es una fiesta democrática en donde todos están invitados. Por eso, desde aquí, les pedimos salgan a votar este 2 de junio, 5 de 5, todo por Morena. Muchísimas gracias y quiero decirles también que vamos a ganar y vamos a ganar. Muchas ya gracias. Lo escuchó usted, Andrés Velázquez Vázquez, candidato a diputado local por el Distrito 13 de Pachuca, de la Alianza Morena y Nueva Alianza, valga la redundancia. Y sí, efectivamente también el llamado es salgan a votar el próximo 2 de junio, por quien ustedes quieran, pero salgan a votar. Es una fiesta que nos merecemos los mexicanos y de verdad que se lo merece la democracia. Por mi parte ha sido todo. Mi nombre es Alejandro Gálvez. Nos vemos aquí la próxima semana. No lo olvide, en punto de las 7 de la noche. Muchas gracias y muy buenas noches.